Agosto, es agosto 30. Gracias por unirse a la llamada de hoy. El título de hoy es ¿Por qué escoger ser una María en un mundo de Martas es indispensable? Oremos antes de empezar. Señor, te damos las gracias por lo que tú nos revelas, por la manera en que tú nos tratas, por la manera en que tú deseas comunicarte con nosotros. Señor, tú nos creaste y hemos sido designadas para estar en comunión contigo. Y te pido, Señor, que cada una de nosotras que estemos aquí estemos con un corazón abierto para escucharte hablar y con una mente en paz para poder estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, ¿por qué escoger ser una María en un mundo de Martas es indispensable? Empiezo por leerles la palabra que va con este mensaje. Bueno, les digo primero, Jesús llegó a visitar a la casa de Marta y de María. Marta y María son hermanas y él llega a su casa a visitar. Entonces ellas saben quién es, ¿verdad? Entonces llega y en cuanto llega, María va y se sienta ahí a sus pies a escucharlo hablar. Me imagino yo que ella así como con una cara me imagino que como una cara de enamorada, de, ay, ¿qué vas a decir? Totalmente entregada ahí a escuchar lo que va a decir. Y Marta, que también sabe quién es y también le ama, ella toma un camino diferente. Ella dice, este es Jesús, lo voy a servir, le voy a cocinar, que todo esté perfecto, que todo esté limpio y sí, ¿verdad? Para que tenga un buen tiempo aquí con nosotras. Entonces Marta mira hacia donde está Jesús y mira a María ahí sentada a sus pies escuchándole. Entonces Marta, me imagino yo, ¿verdad? La palabra dice, pero en mi imaginación sucedió así. Marta dice, no, qué carajos, esto no puede ser posible. Va hacia donde está Jesús y le dice, Jesús, Señor, mira, mira, ¿tú crees que sea justo yo allá fregándome, alistando todo, cocinando, limpiando para que todo esté perfecto? Y sin embargo, mi hermana María aquí está sentada haciendo nada. Entonces Jesús le responde, Marta, Marta querida, María reconoció lo que es importante y por tal no se le quitará, nadie le quitará eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos dos caracteres. María reconoce quién es Jesús y se tira a sus pies a escucharlo hablar. Marta reconoce quién es Jesús y se tira al quehacer, hacer todo lo que pueda hacer para asegurarse de que sea una gran visita. María reconoció que lo importante era escuchar a Jesús. Él era él iba de paso, como quien dice, él no era como un amigo que viene todos los días o, ¿verdad? Un cualquier amigo. Él traía la palabra de vida y María reconoció eso. Entonces, aunque Marta lo reconoce como importante y también como lo que era el Mesías, ella tomó por servirle, ¿verdad? En vez de estar en su presencia. Entonces, así dice la palabra en San Lucas 9:38. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molestada por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
Entonces, con esto les digo, estamos viviendo en un mundo donde lo normal es que estemos ocupadas, que hagamos qué hacer. El mundo dice hacer más, entre lo que más haces, más significas, ¿verdad? Entonces a veces pues nos pasamos la vida haciendo todo. Recuerdo, hubo un tiempo en mi vida, un gran tiempo en mi vida, donde yo reconocí a Jesús como mi Salvador y le adoraba más. Sin embargo, no me alcanzaba el tiempo para sentarme y leer y estudiar su palabra, ni siquiera para orar. Realmente yo tenía lo que le llamo oraciones pasajeras, ¿verdad? Va mi día y quizás me acuerdo de darle gracias a Dios porque me contestó esta oración o quizás me acuerdo del problema que tengo y le pido a Dios. Eran así oraciones pasajeras. No iba a ser yo sentarme en su presencia y decirle y escuchar, era simplemente pasajero. Entonces, yo vivía mis días, aún no estaba en el día y yo ya tenía mi lista de todo lo que ocupaba hacer. Ese día iba a hacer esto, a esta hora iba a hacer aquello, a esta hora iba a hacer esto, a esta hora iba a hacer aquello. Y iba a estudiar la palabra de Dios, iba a leer la palabra de Dios, pero no lo tenía en mi agenda. Lo quería hacer en mi corazón, lo quería hacer, pero en mi agenda no reflectaba que lo tenía planeado. Entonces, a veces sí pasaba que tenía la oportunidad de un ratito abrir mi Biblia y leer, y no era nada con plan, simplemente a la ruleta, le daba vuelto a la página y leía. Y a veces, pues, no era algo que me hablara, ni nada en específico, y decía yo, bueno, lo intentaré después. Pero la mayoría de mis días era levantarme, hacer almuerzo, alistar los niños, mandar a todo mundo a la escuela o a trabajar, limpiar casa, trabajar, cuidar niños, bañar, todo eso. Y todo eso es importante, pero lo más importante lo dejaba para el último. Y decía yo, ya cuando acueste a todos, leo la Biblia un rato sin niños. Y nunca sucedía así, porque la mayoría del tiempo los niños lloraban en la noche o ya me ocupaba con cualquier otra cosa y no me daba la oportunidad de leer la Biblia. Entonces, cuando yo empecé a, a leer la Biblia, a poner eso en mi agenda, a poner las cosas de Dios primero, ¿verdad? Que decía yo, bueno, entonces, si mi día no me está alcanzando para leer la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Eso significaba que me tenía que levantar más temprano. Y la verdad, nunca he sido fanática de levantarme temprano. De hecho, yo necesito dormir hasta como las 7 o las 8 para estar bien. Era lo que yo pensaba, lo que yo sabía de mí, ¿verdad? Pero llegó un punto donde yo me preguntaba, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué le habla a mis amigas? Yo esperanzaba que mis amigas me trajeran una palabra de Dios, porque a mí Dios no me hablaba. Entonces yo pensaba que oír de Dios iba a ser algo así como supernatural, súper milagroso, así como que voy a ir manejando en el highway y va a haber una pantalla que me diga, voltea para la derecha, ¿verdad? Algo así me imaginaba yo. Entonces, yo sabía que Dios me hablaba por medio de sueños, por medio de otras personas, de diferentes modos, pero no era algo casual, no era algo que pasaba casualmente o regularmente. Entonces, fue cuando me di cuenta de que Dios no me hablaba porque yo no me sentaba a sus pies como lo hizo María, ¿verdad? Yo quería que Dios me hablara en el medio de mis quehaceres, ¿verdad? Haz en cuenta si que yo esté haciendo quehacer y que se me venga a la mente algo que Dios me quiera decir, ¿verdad?
Y pues eso no, realmente no va a ser así, porque así no es como funciona Dios. Quiero que veamos esta escritura juntas. a San Juan 1, del 1 al 4. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, el que estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz, la luz de los hombres. Y luego vamos hasta el 6, donde dice, bueno, vamos a seguir derecho. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo en hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En esta escritura, aprendemos que en el principio, aquí usa la palabra verbo, en otras traducciones usa la palabra palabra. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces aquí aprendemos que, que se nos está dando a conocer que Jesús era la palabra. En el principio Él estaba con Dios, ¿verdad? Y Él existía desde el principio y Él era Dios, ¿verdad? Entonces aquí se está refiriendo a Jesucristo como la palabra. Más adelante en Juan, Jesucristo habla y dice que tenemos que permanecer en Él para Él poder permanecer en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús viene a visitar a Marta y a María, María escoge sentarse y escuchar a Dios, ¿verdad? Marta escoge los quehaceres. Quiero que se pregunten ustedes, ¿qué estoy escogiendo yo? ¿Estoy escogiendo sentarme y escuchar de Dios y pasar tiempo con Dios en su presencia y escuchar directamente de Dios? ¿O estoy escogiendo todos los quehaceres del mundo esperando a que Dios me hable por medio de ahí, ¿verdad? Les voy a dar una estadística. 11% de los se hizo una encuesta donde 11% de los cristianos reconocieron que leen la Biblia diariamente. 11%. De 100 cristianos, 11 dijeron, nosotros leemos la Biblia diariamente. Bueno, de 50%, más de 50% de los cristianos admitieron que leen la Biblia a lo mejor una vez al mes o a lo mejor nunca. Todos los cristianos del mundo, la mitad de ellos, más de la mitad de ellos, reconoció que lee la escritura una vez al mes o ninguna vez al mes. Y el 23% de los cristianos reconoció que nunca leen la Biblia. Nunca, ¿verdad? Entonces, eso es algo que espero que nos haga pensar en qué categoría estamos cayendo, ¿verdad? Porque, hermana, si estás aquí, yo sé que tú quieres oír de Dios, tú quieres oír de Dios. Si estás aquí, pudiendo estar en cualquier otro lugar, yo sé que tú quieres escuchar de Dios, ¿verdad? Tú estás viniendo a
a escuchar una palabra de Él. Entonces, le pido a Dios que esta palabra sea de aliento para ti y que te ayude a pensar y reconocer qué cambios puedes hacer para estar en la presencia de Dios. Entonces hay que ver nuestras prioridades. Hay cosas que son sumamente importantes que debemos de que dar nuestra atención, ¿verdad? Pero no podemos dejar que nada tome la prioridad que debe ser número uno en nuestras vidas, ¿verdad? Porque la Biblia se refiere a la palabra como el pan de cada día. Yo no sé ustedes, pero yo me levanto con hambre. Yo me levanto con hambre y digo, ¿qué voy a comer? Cuando me ruñen las tripas, luego digo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a almorzar, verdad? Entonces, igualmente, cuando nos levantamos vacías, ¿verdad? Porque hemos descansado toda la noche. Hagan de cuenta que tenemos un vaso vacío, limpio. Descansamos, nos sentimos súper, qué traída el día, pero nuestro vaso está vacío. Entonces, tenemos dos opciones, de llenarlo con la palabra de Dios o de dejar que el mundo no lo llene con las cosas del mundo. Entonces, una vez leyendo Mateo 6:33, leí la escritura que es mi escritura por la que vivo ahora, que es: pon primero las cosas de Dios y de su reino, y Él te dará todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en esa palabra, ese día, Dios me habló y me dijo: si primero pones mi reino, si primero pones las cosas en prioridad que son mías, no te preocupes, todo lo demás yo te lo daré. Entonces tuve que aprender a decir no a algunas cosas para decir sí a otras cosas, ¿verdad? Una de las cosas, tuve que aprender a decir no a dormir rico y poquito más tarde, hasta las 7:30 de la mañana, para poder decir sí a la voz de Dios. Entonces, al levantarme más temprano, pude pasar tiempo en la presencia de Dios con Él, porque aprendimos en San Juan primera del 1 al 11, que se refiere que la palabra es Jesús. Jesús es la palabra, ¿verdad? Entonces, para poder pasar tiempo con Él, en su presencia, escuchándole como lo hizo María, tuve que decir no a dormir poquito extra, ¿verdad? Entonces, durante mi día también tuve que cambiar mis prioridades, darle de almorzar a todos, mandarlos a la escuela, limpiar, todo eso es importante, pero no puedo dejar que eso se intervenga mi tiempo con Dios. Entonces, regresemos a la ilustración de un vaso vacío. Nos levantamos y somos como un vaso vacío. Y ese vaso vacío necesita que serse llenado para que nos sostenga durante el día. Entonces tenemos que escoger con qué vamos a llenar ese vaso. Con la palabra de Dios, las cosas de Dios, o con las cosas del mundo. Aquí les voy a dar 5 cosas prácticas en cómo podemos llenar ese vaso y obedecer a lo que Jesús nos dice más tarde en San Juan 15, que nos dice: pertenece en mí y yo perteneceré en ti. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos pertenecer en Dios? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para permanecer en Él? La primera es oír, ¿verdad? Bueno, hay 5 cosas diferentes. No es que esta sea la primera porque sea la más importante, pero es la primera que les voy a dar. Pensémoslos como esta mano. La palabra, ¿verdad? ¿Cómo pertenecer en Dios? Este dedo chiquito es oír. Podemos escuchar su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, tocar un podcast o a lo mejor una predicación, o cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, el domingo, el sermón, es oír. Está científicamente comprobado
que de lo que oímos solamente 5% nuestra mente retiene. Es importante escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sermones, podcasts o la Biblia app, la aplicación de la Biblia que nos lee, pero solamente 5% nuestra mente va a retener. Bueno, pero eso es bueno, hay que echarle oír a nuestro vaso. La segunda cosa va a ser leer. El dedo de aquí de en medio, es leer. Leer su palabra, ¿verdad? Aquí leer la Biblia, leer nuestro devocional, leer algún libro que nos enseñe más de Dios a crecer más en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Pero aún científicamente, si leemos solamente, nuestra mente nomás va a retener 15%. Científicamente, nuestra mente nomás retiene el promedio de 15% de lo que leemos. Bueno, pero está bien, es bueno. Hay que llenar nuestro vaso oyendo y ahora leyendo también. Ahora viene este dedo, el dedo del medio. Este representa estudiar. Automáticamente, si pensamos en la palabra estudiar, quizás imaginemos un cuaderno y un lápiz, ¿verdad? Entonces ya sabemos que toma más esfuerzo, más trabajo, pero es tan importante que estudiemos la palabra de Dios porque científicamente todo lo que estudiemos vamos a retener nuestra mente 35%. Eso es bastante, 35% de lo que estudiemos nuestra mente va a retener. Entonces, ¿en qué consiste estudiar? Brevemente les digo, estudiar consiste en quizás ya sea que escuchar o leer la palabra de Dios y agarrar pluma y papel y hacer unas preguntas. En esta escritura, ¿cómo veo a Dios? ¿Qué sé de Dios por medio de esta escritura? ¿Qué sé de Dios qué sé de el hombre por medio de esta escritura? ¿Qué aprendo de esta escritura? ¿Qué puedo aplicar a mi vida de esta escritura? Con que hagan una cosa o todas, con eso es suficiente para que ustedes retengan ese 35%, porque ahora están estudiando la Biblia. Bueno, ahora sigue este dedo con el que apuntamos. Este dedo va a representar memorizar. ¿Por qué es importante memorizar la escritura? Bueno, científicamente, 100% de lo que tú te memorizas, tu mente retiene. Ahora, ¿por qué es importante memorizar escritura? Porque la escritura es como tu armadura. Tu escritura, si tú vas a una batalla, tú necesitas llevar armadura. Y en este mundo estamos en una batalla. Este mundo está en batalla la luz y la oscuridad. Así que como cristianas, como seguidoras de Jesús, necesitamos herramienta para esta batalla, armadura. Entonces, esa armadura es la palabra de Dios, porque cuando el enemigo te ataque con algo, si tú tienes armadura acá, tú vas a poder pelear contra lo que el enemigo te dice. Bueno, ahora llegamos a el dedo gordo, ¿verdad? El dedo gordo. El dedo gordo aquí significa meditar. ¿Qué quiere decir meditar? Bueno, nosotros estamos hablando de meditar no como medita el mundo. El mundo dice, sácate todo de la cabeza, que tu cabeza esté en blanco y relájate. No, eso no es lo que estamos hablando acá. Acá vamos a meditar en la palabra. Por ejemplo, les voy a dar, por ejemplo, donde le dice, bueno, vamos a dar, por ejemplo, donde le dice Jesús a Marta, María encontró lo que es importante y eso no se le será quitado. Bueno, meditar quiere decir que vamos a pensar en eso. Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir cuando dices que María encontró lo importante? Señor, María se sentó a tus pies. Tú eras lo más importante.
Marta se preocupó por los quehaceres. Eso no era importante. Señor, ayúdame a reconocer lo que es importante, ayúdame a escoger lo que es importante. Y Señor, ayúdame a siempre estar dispuesta a sentarme a tus pies, no importa lo que esté pasando en mi vida, ¿verdad? Porque eso es lo que María reconoció y lo que María hizo. Entonces, meditar en la palabra es pensar en ella, es decir, ¿qué significa esto? ¿Cómo se vería en mi vida si yo hiciera esto? ¿Cómo cambiaría mi vida si yo hiciera esto? ¿Esto es algo que ya practico? ¿Esto es algo que yo pudiera aprender? ¿Verdad? Eso es meditar. Es como manejar un carro y llegar y parquearlo ahí y estudiar, ver y reconocer lo que está a tu alrededor, qué está pasando y quién está por ahí, todo eso. Eso es meditar. Ahora, lo más importante, esas son las 5 maneras en que podemos llenar nuestro vaso con la palabra de Dios para que nos sostenga durante nuestro día. Pero algo extra que les quiero animar es pensar en la palma de la mano como aplicar, ¿verdad? Oímos la palabra, bien. Leímos la palabra, bien. Estudiamos la palabra, bien. Memorizamos la palabra, bien. Meditamos en la palabra, bien. Pero hay que aplicar la palabra a nuestra vida. Y calma, si están pensando, ¿cómo voy a hacer todo eso si nomás tengo poquito tiempo? No importa, no importa. Todo eso puede pasar en 10 minutos, 15 minutos. Entre más tiempo tengamos para pasar en la presencia de Dios, mejor, ¿verdad? Porque Él ya nos dio 24 horas. Y si nosotros le regresamos a Él el 10% de todo lo que Él nos da, si Él nos da 24 horas, esas son como 2 horas de pérdida que deberíamos de estarle regresando si le fuéramos a regresar el 10% del tiempo que Él nos da. No se desanimen, sé que estoy tirando muchos números por aquí y por allá, no se desanimen, ¿verdad? Y tampoco les estoy diciendo, siéntense 2 horas y estudien su Biblia, ¿verdad? Si pueden, bien, pero si no, lo pueden hacer y les voy a decir cómo eso se ve en mi vida, ¿verdad? Yo me levanto 1 hora más temprano, 6:30, y voy derechito a hacer mi oración. Bueno, quizá pare primero en el baño, pero voy derechito a mi oración y a mi tiempo en la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí yo leo la palabra y leo, por ejemplo, ¿verdad? Leo la palabra y escojo un versículo en el que me pongo a estudiarlo, ¿verdad? Cuando yo estudio y bueno, leí la palabra, retengo 15%, pero cuando escojo un versículo para estudiar, ahí cambia la cosa dramáticamente. Ahora estudio 35% es lo que mi mente retiene de lo que estudié, ¿verdad? Entonces, ya, si es una palabra que yo digo, wow, esto lo necesito que recordar, que memorizar, porque esta es una herramienta. Hagan de cuenta que estamos en una mina leyendo la palabra, buscando herramienta que nos va a ayudar. Entonces ya yo digo, esto es una buena herramienta, la necesito que memorizar. Ahí es cuando empiezo a trabajar en memorizar. Si ustedes no han memorizado ninguna escritura, les animo, hermanas, que memoricen 2 Corintios 5:17, porque ahí dice que si estamos en Cristo, somos una nueva creación, lo viejo pasó, lo nuevo está aquí. Y si el enemigo les ataca a ustedes como me atacaba a mí, cada rato me hacía pensar que yo no estaba realmente caminando con Dios, porque las cosas del mundo te van a tratar de sacar del camino, ¿verdad?
pero no es cierto, ¿verdad? Vivimos en un mundo quebrantado, pero somos una nueva criatura. Pero necesitamos esa herramienta, ¿verdad? Que nos recuerde. Pero si no tenemos la herramienta en el corazón y en la mente, el enemigo nos ataca, ¿verdad? Entonces, cuando yo memoricé esa escritura, había veces que yo perdía la paciencia, por ejemplo, y el enemigo me decía, mira, ¿ves? ¿No que caminas con Dios? Sigue siendo la misma impaciente. Entonces, en el pasado eso me derrotaba, me hacía pensar, sí, yo creo que algo estoy haciendo mal, yo creo que realmente no estoy caminando con Dios y me hacía dudar. Pero cuando yo memoricé esa escritura, yo decía, cuando era del mundo, lo que hacía no me importaba, pero soy una nueva criatura, porque ahora cuando reacciono en impaciencia, me pone a pensar, me duele, me hiere responder así, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de memorizar escritura. No es memorizar para tener sabiduría como la que el mundo tiene, pero es memorizar para tener sabiduría de la que Dios nos da, de la que el Espíritu Santo nos da. Esa es la importancia y por qué es importante memorizar la escritura, ¿verdad? Para poderla usar en circunstancias que la necesitamos, ¿verdad? Entonces, esa es toda la mano de la palabra, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Cuando memorizamos la palabra, es más fácil aplicarla porque la tenemos presente. Otra cosa es que también se nos manda a memorizar escritura. En Josué 1:8 dice, ten la escritura, ten este libro de la escritura, conserva este libro de la escritura, me lo sé en inglés, permítame, siempre en tu lengua y trata de hacer todo lo que te indica y así tendrás una vida buena y próspera, ¿verdad? Entonces, se nos dice que hay que tener la escritura siempre en la lengua, pero si no la memorizamos, se nos puede olvidar o podemos, no nos viene a la mente, no estamos caminando en la palabra porque no la tenemos memorizada, ¿verdad? Entonces vamos a memorizar para, para las cosas de Dios, no para sabiduría como la del mundo. ¿Verdad? Entonces, esa es la mano de la palabra también que nos ayuda a pertenecer en Cristo, estar en Cristo como Él está en nosotros, como nos dice en Juan, ¿verdad? En Juan 15. Y esa es la palabra que les traigo el día de hoy y quiero animarles de que si no tienen ahorita algún framing de estar en la palabra, algo concreto que ustedes, algún plan concreto que ustedes estén en la palabra, las quiero animar que empiecen, aunque sea por un paso chiquito. Si ahorita no tienen un tiempo específico en el que es su plan leer la Biblia y en ese tiempo entran y leen la Biblia, comiencen por algún lado. Digan, bueno, en esta hora tengo tiempo todos los días y eso es seguro. O levántense 10 minutos más temprano y aunque sea, si solamente 5 minutos pueden pasar en la Biblia, 5 minutos pasan. Y eso es mejor que nada, ¿verdad? Pero hay que tener un plan. Si no está en tu agenda la posibilidad científicamente de que no lo hagas, es casi nada. Lo que no está en tu agenda no es una prioridad y si no es una prioridad, no es algo a lo que estés devota. Entonces, yo sé que si ustedes están siguiendo a Dios, quieren con seguridad saber
que Él es su prioridad, que realmente es importante, a lo cual hay que ponerlo en la agenda, hay que darle la prioridad. Yo les animo a que 5 minutos más temprano, levántense y lean por lo menos un versículo para que vean y escuchen cómo Dios les quiere hablar, porque Dios les quiere hablar todos los días. Y es por eso que Él dice, ven a la mesa, ven por tu pan diario, ¿verdad? Pero Dios no va a forzar a nadie. Dios no nos va a tumbar de la cama para que corramos a Él. Tiene que ser algo que nosotros reconozcamos que necesitamos, que queremos, ¿verdad? Entonces, ahora otra cosa. Primero que nada, planeen la hora en que van a leer la escritura. Segundo, tengan un plan de dónde van a empezar, ¿verdad? Si son nuevas para leer la Biblia, les recomiendo que empiecen por el Nuevo Testamento, por Mateo, ¿verdad? Porque en Mateo, Lucas, Juan, ahí y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí es donde se habla de lo que fue de la vida de Jesucristo cuando estuvo en el mundo. Y es importante que escuchar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, Él es la vida, Él es la palabra y Él está desde el comienzo hasta el fin, ¿verdad? Entonces ese es un buen lugar por donde comenzar. Entonces, tengan plan a qué hora voy a leer poquita Biblia y qué voy a leer. Y cada día sigan leyendo a cómo van. No brinquen, no se desesperen. Si no entienden, no importa, ¿verdad? Pero al leer su palabra, su versículo, si hay una palabra que les resalta, escríbanla, estudienla, ¿verdad? Entonces ahí ya leyeron y estudiaron y ya pueden meditar y memorizar si gustan, ¿verdad? Y durante el resto del día, es que les digo, no, Dios, no, gracias a Dios, Él es bueno, ¿verdad? Que no nos dice, te doy 24 horas, 2 horas, necesito que me des de tu día, ¿verdad? No, Él nos da la oportunidad de decidir cuánto tiempo podemos pasar por Él. Entonces, así que les animo a que empiecen por ahí y que empiecen por ahí y que vean la diferencia, diferencia que Dios quiere. Discúlpeme, tenía que contestar un mensaje de alta gravedad. Ok, que vean la diferencia y que vean cómo Dios quiere hablar con ustedes y cómo Dios les está buscando por medio de su palabra y cómo el pasar tiempo con Él puede edificar sus vidas, ¿verdad? Para cerrar esto, les voy a dejar esta escritura en San Juan 15:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él, a él. Entonces dice que si escuchamos lo que Él nos manda y lo hacemos, ahí es como comprobamos que nosotros lo amamos a Él. Y dice, y el que me ame a mí, mi Padre también lo va a amar. Y yo me voy a manifestar a Él. Entonces, pónganlo de esta manera. Jesucristo nos está diciendo que por amor obedezcamos y estemos en su palabra, porque así es como nosotros le vamos a enseñar que lo amamos a Él, ¿verdad? Y en retorno el Padre nos va a amar a nosotras. Así que las animo a que tomen ese paso, a que digan, Señor, tú eres mi prioridad. Quiero estar en tu presencia, ¿verdad? Y durante el día, ya que les digo, si se levantan temprano, leen, estudian un poco, quizás un versículo,
pueden meditar, pueden memorizar o no, es pasos pequeños suman a grandes cambios, ¿verdad? Pero por ahí estamos empezando algo nuevo, ¿verdad? Y ya durante el día pueden escuchar un podcast, pueden memorizar más tarde, pueden meditar más tarde. Meditar es mucho por medio de oración, pero vamos a pensar también en lo que leímos, en lo que estudiamos, en lo que oímos, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque si estamos en la palabra, más no aplicamos, pues también eso va a ser diokis, ¿ok? Entonces vamos a pedirle a Dios, si hay alguien que no ha entregado su vida a Dios, que no sabe realmente lo que significa poner a Dios como rey de tu vida, entregarle tu corazón. Si hay alguien que no ha tomado ese paso, oren conmigo, voy a hacer la oración de arrepentimiento. Y si alguna de ustedes tiene en su corazón recibir y orar esta oración, háganlo. Dios nos persigue todos los días. La Biblia dice que deja los 99 para perseguir al uno que está perdido. Oremos. Padre nuestro, estamos aquí en tu presencia buscándote, buscando conocerte más, comprender más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, en este día que perdones nuestros pecados. Venimos a ti con corazón arrepentido, Señor, por todos nuestros errores que hemos cometido, Señor, pero sabemos que tú eres grande y aun cuando estábamos perdidos en nuestro pecado, tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir, a vivir y a morir una muerte dolorosa para que nosotros tuviéramos tu perdón, para que fuéramos reconciliados contigo, Padre. Señor, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas, Señor. Haz de nosotras tu voluntad, Señor. Señor, recibe nuestros arrepentimientos, nuestro corazón en arrepentimiento y transforma nuestra vida con tu palabra, con tu espíritu, Señor. Padre, el mundo es doloroso. Este mundo hay mucho dolor y mucho quebramento y mucha oscuridad, pero tú eres la luz, Señor. Tú eres la vida y tú has vencido la muerte y tú has vencido el mal. Señor, por favor, perdónanos y danos tu espíritu, Señor, para que esté en nosotras, para que nos dé entendimiento, sabiduría y paz que nos has prometido, Señor. Te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, te invitemos a ser el rey de nuestras vidas, que sea nuestra vida a tu manera, Señor, no más a la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Okay, Pastor Stella, we can stop recording if you're available, please. Bueno, ahora vamos a platicar qué pensaron de